La verdad que la hemos agarrado al vuelo a la doctora Karen Longarich, porque presentó en Santa Cruz este libro, Solución Pacífica de Conflictos entre Estados, conceptos y estudios de casos en América Latina. El libro tiene ya un tiempo, lo presentaste el año pasado en La Paz. El año pasado para... En ocasión de mi ingreso a la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia. ¿Verdad? Sí, soy la primera mujer en entrar a la Academia después de 30 años de vida que tiene la Academia Jurídica, de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas. ¿Cómo cuesta, no? Uy, para las mujeres... Es muy machista. No sé, pero se dio de esa forma. Bueno, la tesis la presenté en octubre del 2011, o sea que este libro se anticipa en mucho cronológicamente a la demanda presentada por Bolivia, pero es lo que ocurre. Vamos a hablarlo de eso después, porque me interesa conocer el libro, porque hay temas, son varios temas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Primero se hace un análisis de todos los mecanismos de solución de conflictos entre estados que prevé la norma internacional, que prevé la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta de Manila. O sea, como texto de consulta. Como texto de consulta, ¿no? Ahí yo analizo la negociación como mecanismo de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, la acción judicial que se lleva en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la acción arbitral. ¿En único lugar la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos entre estados? Bueno, dirimir asuntos entre estados sobre cuestiones territoriales, de soberanía, de inmunidades, es el único tribunal a nivel mundial. Sí, sí. Ahora bien, está Tribunal Judicial, ¿no? Y es un órgano de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Depende de las Naciones Unidas, inclusive presupuestariamente. Ahora, hay otra instancia de solución de conflictos que es a través de la vía arbitral, ¿no? Que también se dinamiza a través de la Secretaría de la Corte Permanente de Arbitraje, que también tiene sede en La Haya. Allí ya se dirimen asuntos de toda naturaleza, inclusive los actores procesales en la Corte de Arbitraje pueden ser empresas transnacionales, en procesos contra estados. Correcto. En cambio, la Corte Internacional de Justicia solo dirime controversias entre estados, única y estrictamente, ni siquiera con organismos internacionales, sino entre estados. Los organismos de naciones como ALADI, etcétera, etcétera, también son lugares donde se dirimen temas más chicos. Sí, en realidad hay otro escenario para eso, que son las controversias emergentes de los espacios de integración. Exactamente. Por ejemplo, en la ALADI, todos los acuerdos... que estamos discutiendo ahora con Chile por el tema del todos transporte. Los acuerdos de complementación económica o las normas establecidas en el marco de la ALADI sobre transporte, sobre aranceles aduaneros, etcétera, etcétera, tienen sus propios mecanismos. Es a través de arbitrajes, de mini arbitrajes que se instalan al interior de la ALADI. Lo propio existe en la comunidad andina. Existe un Tribunal Andino de Justicia que dirime... Hay un Tribunal Andino. Hay un Tribunal Andino permanente de carácter judicial, porque aquí tenemos que distinguir la vía arbitral y la vía judicial. La ALADI y el Mercosur optan por la vía arbitral, ¿no?, como un método inspirado en la Organización Mundial del Comercio. En cambio, la comunidad andina aplica la vía judicial inspirada en los mecanismos de solución de conflictos de la Unión Europea, que es a través de la vía judicial, ¿no? Pero en estos escenarios regionales y subregionales se establecen estos mecanismos que he mencionado para dirimir controversias únicamente emergentes de la relación comercial, Por eso, si tú recuerdas, cuando se dio el conflicto entre la Argentina y Uruguay a raíz de las papeleras instaladas... sí, claro, por supuesto. Sí. En esa oportunidad... Ese cierre de la frontera, el puente. Correcto. ¿No? En esa oportunidad, Argentina llevó el proceso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
y Uruguay reclamó porque el conflicto debía dirimirse en los tribunales arbitrales del Mercosur, ¿no es cierto? Porque se privilegia primero los mecanismos que se tienen para sí, ¿no? Pero hubieron dos tipos de conflictos ahí, un conflicto de carácter comercial que vinculaba toda esa relación. ¿Y otro diplomático? Y otro diplomático a raíz de las aguas, de la contaminación de las aguas del río de la Plata, ¿no? De la Plata, quiero decir, sí, del río de la Plata. sí. Entonces, ¿Cómo falló el tribunal en ese caso? En ese caso, se primero... mantuvo al margen el Tribunal Internacional, porque entiendo que Uruguay ganó, ¿no? Sí, hubieron peritajes a nivel internacional para determinar si efectivamente había contaminación de las aguas, ¿no? Y la Corte encontró que no hubo contaminación de las aguas. La Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, eso quedó abierto para que Uruguay continúe con el procesamiento. Pero te hago una pregunta. Por la urgencia, falló rápido porque entendemos que la Corte Internacional de Justicia demora mucho. Por la urgencia del tema, ¿falló rápido la Corte Internacional? No, Carlos. O sea, depende un poco de la complejidad de cada tema. Okay. Este asunto era relativamente sencillo. Claro, porque era había casi mero trámite, ¿no? Claro, hay un tratado además suscrito entre ambos países referido al uso de las aguas del río que es limítrofe entre ellos. Y entonces se hicieron peritajes, se analizó si estaban contaminadas las aguas, etcétera, etcétera, y finalmente la Corte dictó un fallo, como tú dices, muy rápido. Creo que duró año y medio esto, y se solucionó. Y por otra parte, el Tribunal de Arbitraje del Mercosur falló respecto a la demanda que interpuso Uruguay contra la Argentina porque el bloqueo del puente, exactamente, y dictaminó de que debía levantarse el bloqueo, etcétera. Entonces fue muy interesante ese caso. Todos los pasos de todos los procesos están en el libro. Es decir, no los pasos, los tribunales a los que se acude y los mecanismos están en el libro. No, Carlos, yo escribí un primer libro sobre conflictos sobre conflictos internacionales, que fue mi tesis doctoral que yo defendí en Cuba en un escenario muy interesante que fue una conferencia sobre globalización. Y entonces fue una defensa pública donde hubo muchísima gente de diferentes países. Además, en Cuba de globalización. Sí, pero mi profesora, mi tutora, era la Premio Nacional de Economía de Cuba, la doctora Oneida Álvarez, y yo hice el doctorado con el Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Cuba. En ese entonces hice un estudio sobre la solución de controversias a nivel sudamericano y analicé esto, lo del Mercosur, la ALADI, la Comunidad Andina, hice una tentativa de estudio sobre la UNASUR, que recién empezaba a surgir, y después, bueno, Cuba, el Instituto de Estudios Internacionales, me dijo que yo debía seguir estudiando el tema de los conflictos internacionales ya en el contexto mundial, como una especie de postdoctorado. Y entonces continué con esta tesis que hice para mi ingreso a la Academia de Ciencias Jurídicas, pero ya en este caso me dediqué a estudiar las controversias o los conflictos entre estados, derivados de cuestiones territoriales, de límites marítimos. Entiendo que Paraguay está aquí, el tema con Paraguay y Bolivia. Sí, yo hago un estudio aquí de 5 casos, un estudio de los conflictos internacionales que más han afectado a América Latina, y entre ellos toco el proceso de pacificación en la Guerra del Chaco, que es uno de los casos... Es un enfoque muy fresco, entonces. Sí, es un caso, pero además que está registrado en muchos tratados internacionales
como un proceso de solución de conflictos muy complejo, como que en la época de la Guerra del Chaco se intentó la solución de ese conflicto a través de todas las vías, a través de la vía de la negociación, del arbitraje, de la mediación, de la conciliación, la intervención de la Liga de las Naciones, la intervención del grupo de países neutrales, intervino lo que hoy viene a ser la OEA, intervino Estados Unidos, Brasil y Argentina con mucho énfasis, tratando todos de apadrinar la pacificación de la Guerra del Chaco. Y ahí hubo un personaje muy funesto para Bolivia, que fue el canciller argentino Saavedra Lamas, que apoyaba ostensiblemente a Paraguay y obstaculizaba todas las vías de solución que abrían los países vecinos para ayudar a Bolivia. Y entonces finalmente esto concluye ya en la conferencia de La Paz que se da en Buenos Aires, entre 1932 a 1939, todo ese tiempo dura ese proceso de pacificación. Finalmente, los países neutrales que colaboraban en esto promueven un arbitraje que aparentemente ya el resultado estaba determinado, lo habían negociado entre bambalinas, ¿no?, Paraguay y Bolivia. Y finalmente eso se refrenda con un laudo arbitral. De ahí que se dice que muchas veces que el mecanismo por excelencia de solución de conflictos entre estados es la negociación. Que la negociación entre los directamente interesados. Exactamente, porque eso ha ocurrido en muchos casos. Por ejemplo, en el conflicto Perú-Bolivia, que un conflicto que se origina en la época de la colonia, ya después se heredan los límites territoriales de la colonia, y de ahí a través de este principio de uti possidetis iuris, que dice lo que poseíste en la colonia seguirás poseyendo ya en la vida republicana. Pero resulta que todos esos límites... Es uno de los argumentos bolivianos. Correcto. Esa delimitación trajo muchos problemas entre los estados sudamericanos, pugna porque aparentemente no había mucha claridad en esa demarcación. Y entonces ahí surgió problemas entre Perú y Ecuador, por ejemplo, que fue un problema tremendo, entre Bolivia y Perú, problema que fue dirimido a través de un arbitraje por parte del presidente de la Argentina. Todos esos asuntos están en este libro, ¿no? Un poco comentando cuáles son los mecanismos más idóneos, y siempre se llega a la conclusión de que la negociación es un mecanismo muy importante porque los estados tienen que estar de acuerdo con esto. A nosotros no nos fue muy bien, por ejemplo, en el caso con Chile, en el asunto de la negociación bilateral, y casi siempre acudimos a la multilateralidad para lograr una especie de presión sobre Chile. ¿Es correcto plantearlo de esa manera? Sí, mira, en todos los tratados de derecho internacional se menciona lo mismo. La negociación es óptima como mecanismo de solución de controversias cuando los estados que están, pero que están en conflicto tienen están en igualdad de condiciones, económicamente, militarmente, entonces hay un diálogo parejo. Pero cuando existe un conflicto entre países de notoria asimetría, como es el caso de Bolivia y Chile, entonces dice que muy difícil que la negociación fructifique, prospere, salvo que esté asistida por un tercero que supervise ese proceso, que puede ser un organismo internacional o un grupo de estados amigos, como ocurrió en el conflicto Ecuador-Perú, que fue asistido por este famoso grupo de Río, que era un grupo de estados que durante
60 años vinieron empujando la solución de ese conflicto. 60 años. 60 años en negociaciones con la intervención del Grupo de Río. Es que los problemas, Carlos, derivados de las fronteras territoriales son problemas muy sensibles para los estados. Claro, el tema de soberanía es uno puede decir 50 años, 60 años y encontrarlo mucho, pero al final de cuentas la vida de los países se supone que es eterna, ¿no? Ah, es eterna, ¿no? Entonces es normal. Es normal, es normal. Todos los, mira tú el conflicto entre la Argentina y Chile, que fue solucionado por el Papa Juan Pablo II. El Beagle. Claro, empezó cuando esos países nacieron a la vida republicana y se solucionó el año 82, 83, ¿no? Sí. O sea, nuestro problema con Chile ya va a cumplir 100 años. Sí, 100 años. En 5 años más, de 1920 hasta ahora, va a tener 100 años. En realidad desde el 1904 o desde el 1879. Claro, pero digamos que 1920 es cuando arrancamos con todo, ¿no? Sí, arrancamos con nuestro reclamo, ¿no? A nivel internacional. Sí. Vos has estudiado el problema Chile-Bolivia, por supuesto, aquí, y mirabas algo que podía ocurrir más adelante y que tiene de alguna manera una clara relación con lo que ha ocurrido. Claro que sí. Cuando yo presenté estas tesis en 2011, en octubre del 2011, yo había avanzado en el libro, cerré el libro analizando cuáles podrían ser las vías de solución del conflicto. Y yo cerraba el libro indicando de que la única vía que conducía a una salida al Océano Pacífico era la negociación, porque hay un principio en el derecho internacional que lo sostiene en las Naciones Unidas, que es el principio de la libre elección de los medios, por el cual ningún Estado puede ser obligado o constreñido por otro Estado a llegar a un tribunal internacional o a sentarse en una mesa de negociaciones. ¿En este caso nosotros lo estamos obligando a Chile? Claro, pero ¿por qué? Porque firmamos el Pacto de Bogotá que abre la jurisdicción para ambos Estados. Pero entonces hay un acuerdo tácito. Ahora hay un acuerdo tácito. Lo que pasa es que Bolivia recién lo ratificó, el Pacto de Bogotá en junio del 2011. ¿Por qué nos atrasamos tanto? Porque la administración de la Cancillería del pasado, de anteriores gobiernos, consideraba, y muy acertadamente, que la vía judicial no era apta para solucionar el conflicto marítimo per se. Es decir, a través de un juicio no podíamos lograr inmediatamente una salida al Océano Pacífico. Como en el pasado se pretendía revisar el Tratado de 1904 o denunciarlo, en algunos casos se analizó también esa posibilidad, se concluyó en que era imposible porque el artículo 6º del Pacto de Bogotá prohibía llevar a la Corte asuntos que habían sido zanjados por tratados suscritos con anterioridad a la vigencia de ese pacto. La estrategia boliviana era correcta. Era correcta. Ahora, ¿en qué difiere de lo presente? En que esta demanda se fundamenta en una figura jurídica llamada actos unilaterales de los estados que surten efectos vinculantes de carácter exigible frente a otros estados, lo que algunos llaman derechos expectaticios. Te pido un corte con derechos expectaticios, dale.